Llegó el momento de extraer, vamos a ubicar este NDVI con los respectivos NDVI, de extraer los puntos y analizarlos en el Excel. Antes vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hicimos hasta el momento. Descargamos múltiples imágenes, múltiples escenas y sus bandas, ¿no? A través de la búsqueda con el límite de Papayasta, nuestro límite de KML. Calculábamos el NDVI en forma de cascada o individual, eso a elección de cada uno. Lo importante es que esté el NDVI debidamente numerado y con sus fechas. Posteriormente generamos las franjas, los polígonos correspondientes a la dosis de urea y generamos una grilla. Vamos a ir abriendo. Generamos una grilla con poligonizamos, para decir de alguna manera, el NDVI, uno de los NDVI, ¿no es así? Poligonizamos uno de los NDVI e hicimos estadística de zona para acoplar a esa grilla, a esta grilla, el resto de los NDVI. Posteriormente generamos el centroide de cada uno de los puntos y mediante la dosis de urea, ¿no? Generamos la franja de dosis de urea, extrajimos los NDVI, los puntos de cada uno de la dosis de cada una de las franjas, ¿no? Acá tenía solamente la información de la dosis de urea y los NDVI. Posteriormente, mediante una zona de manejo previamente confeccionada, obtuvimos el NDVI con las zonas. Y por último, descargamos una imagen extra e hicimos una muestra de valor raster, ¿no? Un point sampling tool, para que estos puntos adoptaran los NDVI siguientes. En realidad esto es una estructura que puede variar con las mismas herramientas. Imagínense si de repente hacemos, en lugar de hacer una grilla, convertimos directamente en puntos y hacemos el sampling point sampling tool con cada uno de los NDVI por separado. O sea, eso es en función de la necesidad de cada uno y de que se vayan animando a probar combinaciones de herramientas. No hay una herramienta para hacer todos los trabajos. Así que no hay solo una herramienta para hacer todos los trabajos. Bien, aquí ya tenemos entonces los NDVI de las diferentes campañas con las dosis de nitrógeno y las zonas a las cuales pertenece. Ahora vamos a hacer un paso simple, vamos a proceder a hacer un paso sencillo, que es, vamos a utilizar el último, que es el NDVI actualizado hasta el 05 del 04 del 2018, para extraerlo haciendo clic derecho, exportar, guardar objeto como, vamos a elegir la opción XML, vamos a ponerle el nombre de grilla, vamos a ponerle NDVI, NDVI, vamos a poner el mismo nombre, dosis, zonas, hasta 0504 del 2018. Hacemos clic en guardar, aceptamos y ya tenemos nuestro Excel listo para usarlo. Vamos a buscar, vamos a nuestra carpeta diseño, monitoreo, análisis de saldo y vamos a buscar nuestro Excel que está acá. Hacemos doble clic, lo abrimos con el Excel y aquí está nuestro insumo para empezar a trabajar. Una grilla simple que nos permite hacer una primera aproximación de lo que está ocurriendo en nuestro cultivo. Vamos a ver cómo viene con la evolución. Recordemos que este lote, vamos a ver un videito que nos refresque de la situación de este caso. Es un maíz en el cual transita por un comienzo
óptimo en cuanto a precipitaciones y aproximadamente a fines de febrero, si no me equivoco, hay un cese abrupto de las precipitaciones, lo cual hace que cambie los patrones de variabilidad dentro del lote. Veamos que tenemos un B10, cese de la lluvia, y empiezan a aparecer esos patrones, lo cual nos interesa ver cómo ha sido la evolución. Recordemos lo más destacado de acá, ¿no? Fíjense que esto es un momento avanzado del cultivo en el cual nosotros descargamos una imagen ya, ¿no? Tenemos una imagen hasta el 5 del 4 aproximadamente. Esta es una de las imágenes, este es Planet, ¿no? Tenemos una imagen de Sentinel. Aproximadamente en esta fecha descargamos la última, ¿no? Nosotros tenemos imágenes desde muy temprano, ¿no? Fíjense la diferencia que hay entre esta fecha y las demás avanzadas. Aparece este patrón que no estaba contemplado en la variabilidad y vamos a ver cómo evoluciona. Que justamente esta es la zona de manejo que nosotros delimitamos en nuestro ensayo. Bien, entonces vamos a comenzar algo simple. Vamos a marcar todas las variables y nos vamos a ir a insertar tabla dinámica. Y acá nos va a preguntar, nos va a dar una serie de recomendaciones, lo cual vamos a optar por la primera. Hacemos clic en aceptar. Bien, y aquí tenemos la matriz, digamos, y lo vamos a mejorar, ¿no? Obviamente que acá tenemos una tabla que dista de ser algo bueno, algo útil, ya que me marca la evolución de 0 a 400 kilogramos de urea en NDVI, pero no nos da el promedio de NDVI, nos da la suma. Entonces vamos a modificar eso. Primero vamos a empezar a agregar todas las escenas que tenemos. Y lo primero que voy a fijar es si están ordenadas, correctamente ordenadas. Si no estuvieran correctamente ordenadas, basta con modificar el orden, ¿no? Ya vamos a ver cómo. Vamos a tildar NDVI 15 del 012, el 30 del 012, fíjense cómo empiezan a aparecer las columnas hasta la del 21 del 3. Acá tenemos la NDVI del 4 del 05, la última que descargamos. Que no sé por qué no me lo actualizó, me lo puso al último. Vamos a ordenar esto, lo voy a arrastrar hacia un lugar, no es importante, pero vamos a hacerlo bien prolijo. Bien, ahora sí está correctamente ordenado. Bueno, por último, el NDVI 5 del 42. Acá, cuando nos da la opción de valores, nos pone suma por default. Así que vamos a cambiar, en vez de suma de NDVI, que no es nada útil, vamos a poner el promedio. Entonces vamos a hacer clic, configuración del campo de valor, promedio, aceptamos. Y ahí cambia, pasa el promedio. Lo vamos a hacer con todas las escenas. Configuración, promedio, aceptar. Configuración, promedio, aceptar. Y así con todas las escenas. Bien. Ahora tenemos 0DN hasta 400 con cada una de las fechas cómo ha sido la evolución. Acá podemos graficarlo poniendo un gráfico de barras. Vamos a datos, a insertar, perdón, gráfico recomendado. La recomendación no me resulta muy práctica. El gráfico de barra para ver curvas de respuesta a la fertilización nitrogenada no me resulta para nada práctica. Así que vamos a optar por las líneas, que es un poco más intuitiva y nos ayuda a entender un poco más
esta evolución incremental en el índice. Así que hacemos clic en aceptar y acá ya tenemos nuestro gráfico, nuestro primer gráfico que por ahora estamos graficando, si bien no lo aclaré, la evolución o el incremento del NDVI en función de las dosis. Pero vamos a partir por este análisis. A tener una escala mínimo de 0 no me deja ver bien las diferencias que hay. Entonces vamos a modificar esto. Vamos a hacer doble clic directamente, más fácil. Hacemos doble clic sobre el eje de las Y, los números, y vamos al grafiquito de barras, opciones de eje, y vamos a poner un mínimo de 0.4. Ahí está mejor, ahí podemos ver un poco mejor la diferencia, ya que al partir de 0 diluía un poco el efecto. No nos deja. Bueno, vamos a acercarnos un poquito para analizar en detalle este gráfico. Acá podemos ver que hay una respuesta a la fertilización nitrogenada. Vamos a ver en qué consiste. Vamos a empezar analizando la del 30 del 1 al 12, que es la primera escena que ingresa a nuestro análisis. Esta escena está aproximadamente en B6. Así que fíjense que la respuesta no es consistente, digamos, no es muy grande. Digamos. Fíjense que de 60, 0,59 a un NDVI de 0,63 y después pareciera que después de los 100 kilogramos de N no hay respuesta a la fertilización, ¿no? Ahora vemos la siguiente fecha, voy a cerrar esta, así vemos mejor. La siguiente fecha, que es el 12 del 2, pega un salto abrupto producto del crecimiento. Ya aquí en esta fecha ya estamos en B10, en un estadio B10, el 12 del 2. Y posteriormente, atribuibles a la fuerte sequía, ese NDVI empieza a decrecer en mayor medida en las dosis 0 de nitrógeno que en las dosis más avanzadas. Hay respuesta aquí, se puede llegar a ver una respuesta hasta de 200 kilogramos de N y posteriormente no lo hay. Al avanzar con el ciclo de cultivo, con estado fenológico, vemos que el 16 del 3 ya empieza a decaer. Muy probablemente debido a dos factores. Primero a la senescencia del cultivo, a la floración y a la posterior senescencia, ¿no? Fíjense que decae, pero acá se empiezan a ver diferencias positivas a favor de las altas dosis. Si bien en estado inicial no se alcanzaba a percibir, sí se empieza a percibir en la cantidad de tiempo vegetativo que tiene, ¿no? Fíjense, cuando empieza a caer el NDVI, cae en menor medida. Obviamente que entre el 16 del 3 y el 21 del 3 no hay muchas diferencias porque están muy cercanas. Empieza a cae en menor medida en las dosis más altas. Y esto se enfatiza en ya en la imagen del 5 del 4 del 2018, en la que la caída es abrupta, acá sí posiblemente por la senescencia del cultivo, pero fíjense que la caída es mucho más abrupta en las dosis más bajas de nitrógeno que en las dosis más altas. Quiere decir que a partir de 300 kilogramos yo tengo beneficio. Si bien no las detecté en estados iniciales, sí lo estoy detectando en estados finales con el ciclo vegetativo, ¿no? Con la cantidad de días fotosintéticamente activos. Esto podemos esperar de que nos impacte, ya lo vamos a corroborar positivamente en el rendimiento. Bien, vamos a cambiar el gráfico. Acá tenemos todas las zonas de manejo, no está discriminado entre zonas de manejo. Vamos a ver qué pasa en cada una de ellas. Lo primero que voy a hacer, voy a analizar el NDVI. Acá analizamos el NDVI en las dosis. Voy a analizar el NDVI en cada una de las zonas de manejo. ¿Cómo hago esto? Bueno, quito dosis de urea, la arrastro y la vuelvo a depositar en los campos, en el área de campos, y voy a arrastrar la de las zonas de manejo, DN. Acá podemos ver otra cosa muy interesante. Vamos a empezar, como hicimos con el análisis anterior, con la primera imagen.
Vemos que el NDVI promedio del 30 del 1 del 12, que es esta barra celeste, tiene forma de B corta. Si nosotros recordamos la escena, el video, esa zona, la zona 1 en realidad está dentro de la zona de alto potencial de rendimiento. Por eso el NDVI es similar. Fíjense que el NDVI acá es de 0.50, perdón, y aquí 0.65. No, perdón, acá es vamos a ver, 0.65, 0.65. Prácticamente no hay diferencia entre la zona 1 y la zona 3. Sí, en la zona 2 le costó un poco más, le costó bastante incrementar el NDVI. A medida que vamos avanzando, fijémonos en las tres escenas siguientes, que son muy similares. La del 12 del 2, la del 1 del 3 y la del 6 del 3. Obviamente que por el crecimiento de la de biomasa, hay un salto abrupto de 0.65 aproximadamente a 0.75, 0.78. Perdón, acá es 0.77. Todavía la zona 2 es la que posee menor NDVI. Pero cuando avanzamos con la estación y empieza a acentuarse la sequía, la ausencia de agua, fíjense que el 16 del 3 cae abruptamente el NDVI, cae en menor medida la del 3, en la zona 3, que es nuestra zona de alto potencial de rendimiento, pero fíjense cómo cae en mayor medida, cómo va cayendo y se va, la caída es mayor en la zona número 1. Recordemos el video, vamos a la escena, en donde empieza a aparecer estas zonas arenosas, que es nuestra zona número 1. Entonces cae abruptamente y va cayendo cada vez más. La caída, si bien se da en todas las imágenes, es en mayor medida en la zona 1. Fíjense por último cómo en el 5 del 4 esta cae tanto que es la que tiene menor NDVI del 3. Y ahí sí obedece a nuestra delimitación de zonas 1, 2, 3, si podríamos poner en orden creciente de rendimiento. 1 menor rendimiento, 2 medio y 3 es el de más alto potencial de rendimiento. Este es el efecto estación que tenemos en nuestro cultivo. Vamos a corroborar qué pasa en cada una de las zonas con la evolución. Para ello vamos a dosis de urea, arrastramos y ponemos debajo de la dosis de las zonas de manejo. Acá se modifica nuestra tabla, por ende también se modifica nuestro gráfico. Bien, acá está todo mezclado, entonces nos cuesta un poco discriminar qué es lo que está pasando en cada una de las áreas, ¿no? Fíjense que, entonces vamos a ver qué pasa primero en la zona de manejo número 1. Vamos a filtrar acá en zonas y vamos a dejar seleccionado solamente la zona 1. No es indistinto a que la dosis, las zonas en el eje de categorías, ¿no? Acá en el eje de categorías no es indistinto de que las zonas estén por debajo o por encima de la dosis. Cambia sustancialmente la configuración de los gráficos de la tabla. Entonces fíjense, si yo arrastro hacia abajo de la dosis y le cambio la ubicación, me cambia el gráfico. Empieza acá, redunda en la cantidad de zonas. Si yo vuelvo a seleccionar todos, fíjense, me cambia y redunda mucho la información, ¿no? Acá tengo la dosis 0, la zona 1, 2, 3, la dosis 0, la zona 1, 2, 3, la dosis 100. Es bastante confuso. Si bien puede ser de utilidad para alguien, algunos habría que analizarlo, es muy confuso. Por eso primero hay que discriminar por zonas y dentro de cada una de esas zonas las dosis. ¿Cómo lo hago? Poniendo las zonas de manejo por encima de la dosis. Ahora sí, voy a discriminar, voy a sacar del análisis la zona 2 y 3, voy a dejar solo la 1. Bien, fíjense que la respuesta en la zona 1, 2, 3 difieren bastante. Vamos a analizar la 1. La dosis, analizando siempre la primera, que es la del medio, que arranca en B6. Esta es la primera. Luego las otras tres seguidas, la del 12, la del 1 y la del 6, que son bastante parecidas porque están muy cerquitas. En la época sí empieza a verse una caída del NDVI aquí, como vimos en las otras productos, quizás
muy probablemente debido, primero a la floración, que puede que cuando florece atenúa un poco la reflectancia del NDVI, y segundo, a la sequía, y también puede ser a un poco el grado de senescencia en las escenas futuras. Pero fíjense, si seguimos en la evolución, el promedio del 12 del 3 del 2002 es exactamente muy parecido, no exactamente igual, es muy parecido a nuestro inicial, 30 del 1, ¿no? Ese es el pico de caída que tiene el NDVI a lo largo de la estación. Bien, y fíjense la del 5 y la del 4, ¿no? Acá producto de la senescencia, otra vez en la zona número 1, que es nuestra zona de menor potencial de rendimiento, la dosis 3 es la que produjo una mayor cantidad de días fotosintéticamente activa, con mayor vigor, por lo tanto es atribuible de que la dosis óptima agronómica por lo menos sea 30, ya lo vamos a corroborar. Vamos a ver qué pasa en la dosis número 2, perdón, en la zona número 2. Aceptamos, acá cambia, ¿no? También, obviamente que las NDVI son mucho más altos, y ocurre exactamente lo mismo. Partimos de un NDVI intermedio, luego aumenta y disminuye. Vamos a ver cuál es la evolución posteriormente. Ahora, viéndolo de a uno, es muy difícil percibir los cambios, pero ya vamos a ver. Y por último, la dosis número 3, la zona número 3, perdón, como acá hay muchas fichas puestas en el impacto en las zonas de potencial de rendimiento en la dosis más altas, debido al mayor periodo fotosintéticamente activo, ¿no? Vamos a analizarlo por separado. Lo interesante es que independientemente de las zonas a las que tratemos, la caída del NDVI siempre, ya sea por senescencia, ya sea por sequía, por floración, la caída siempre es menor en las dosis altas. Aunque no se logró percibir en los estadios iniciales, sí generó un efecto buffer, digamos, para la sequía. Vamos a ver, yo copié y pegué esas imágenes en un PowerPoint para poder ver las diferencias, ¿no?, en las mismas escalas. Acá tengo las escalas iguales, ¿no?, de 0,4, 0,8, así las podemos comparar. Siempre es recomendable comparar los gráficos con las mismas escalas. Acá tenemos la dosis número 1, la zona número 1, la 2 y la 3. Vamos a empezar comparando la zona 1, que es nuestra zona arenosa, que cayó estrepitosamente el NDVI. Fíjense que la dosis 1, la zona 1 y la zona 3 tienen muy buen comportamiento y muy parecidos hasta la fecha del 21 del 3. Fíjense que el comportamiento es bastante parecido, o mejor dicho, hasta la del 16 del 3. Hasta el 16 del 3 el comportamiento venía siendo parecido. Vamos a prestar atención a eso. Arrancamos con la fecha del 30 del 1, igual, 30 del 1, 30 del 1, 12 del 2, la naranjada, 1 del 3, la amarilla, y ya ahí se empieza a despegar un poquito más de la del 12 del 2, ¿no? Es como que ahí empieza a caer, a tener una mayor caída que la zona número 3. Fíjense que en la 6 del 3, en la fecha del 6 del 3, también, bueno, básicamente son parecidas del inicio hasta la de 6 del 3. Después, posteriormente, la 16 del 3 también es bastante similar. Pero fíjense qué pasa con la del 21 del 3, ya empieza a caer más. La del 21 del 3 acá hubo como una especie se recuperó un poco debido posiblemente a alguna precipitación, pero fíjense que acá ya empieza a caer en mayor medida. Y en la época de senescencia, en la del 5 del 4, fíjense que cayó, acá tenemos una línea trazada, mucho más abruptamente, en mayor medida, en la zona número 1. Hubo un efecto buffer de las dosis que impidió una caída extrema, pero fue menor
Entonces ahí se ven las diferencias que nosotros vimos en el video. La zona del 2 se comportó siempre como se inició, ¿no? No hubo cambios, no hubo giros inesperados en la zona número 2. Arrancamos con un NDVI bajo, producto de la presencia de sodio, sales, impedimentos físicos, químicos, un aumento hasta el 0,77 y luego una caída, ¿no?, hasta la escena del 0,5 del 0,4, ¿no? Esto es muy interesante verlo como la dinámica en cada una de las zonas de manejo y vamos a ver cómo repercute más adelante toda esta evolución, esa dinámica en el rendimiento. El rendimiento, ¿a qué va a corresponder más? ¿A los NDVI iniciales o a los NDVI finales? Vamos a verlo en el análisis posteriores de ensayos.